se enteró que estaba viejo cuando mojó su dedo pulgar de la mano derecha en su labio inferior para sacar una hoja de papel de la resma que guardaba en la repisa sobre su escritorio. Y este simple hecho o accionar era el que siempre había criticado en Ruiz, porque a menudo le advertía que se llevaba los gérmenes, bacterias y microbios a su boca, porque Ruiz humedecía con su saliva 3 o 4 dedos de su mano izquierda o derecha para sacar alguna hoja de la resma. Fernando más de una vez le había llamado la atención al respecto, pero Ruiz argumentaba que todos habíamos nacido envueltos en microbios y que no nos iríamos a contaminar solo por mojarnos el dedo en la punta de la lengua. Cuando Ruiz se jubiló, luego de 40 años trabajando en la contaduría, Fernando creyó que a él nunca le llegaría el turno, pero ahora había cumplido 70, y si don Aldo, más conocido como Don Aldo, aún no le había solicitado la jubilación, había sido porque su presencia era muy aceptada y necesaria. Fernando González Saavedra, nacido en Villa Viciosa, para más datos, asturiano, según constaba en su documento de identidad expedido por el ejército, podría haber nacido en Argentina y dedicarse a interpretar tango. Sin embargo, su deleite pasó siempre por el jazz, tocando la batería, acompañando algunas orquestas. Creyó que su vida se sintetizaría en la grabación de un disco de pasta dura de los de 78 revoluciones por minuto, pero no pasó más de ahí. Un día lo acercó a una radio para que lo transmitieran, pero no solo no lo hicieron, sino que, además, a los 15 días se lo devolvieron con un rayón que le cruzaba toda la cara A. Lo más llamativo de su vida era en qué se transformaba cuando dejaba la oficina. Varios chicos lo conocían y algunos, ya grandes, lo recordaban cuando había ido a amenizar sus fiestas de cumpleaños. Allí iba Fernandito, con su chaqueta 2 números más grande, su flor de plástico en el ojal, sus zapatones de cuero blanco, pantalones hasta los tobillos, solo para que se le viera el par de zoquetes a rayas rojas y amarillas, su cara pintada con una gran nariz colorada, su peluca hecha con estropajo y un sombrerito sujeto con un broche metálico. Fernandito era aguardado con ansiedad por todos los chicos cuyos padres lo contrataban. Cuando don Aldo se enteró que su empleado se dedicaba a animar fiestas, habló muy seriamente con él, felicitándolo porque ejercía una noble profesión, la de brindar amor y alegría a los niños, no poca cosa. Tal fue así que don Aldo empezó a contratarlo todos los años para el cumpleaños de Rosita, su nieta. Desde los 6 años de ella hasta los 12 fueron momentos maravillosos y siempre Fernandito estuvo dispuesto a ir, principalmente porque vería a Aurorita. Desde que conoció a Aurorita, Fernandito esperaba impaciente cada año la fecha para ir a entretener a la familia. Y allí estaba también Aurorita. Ella era un poco mayor que él. La veía sentada en el sofá, inmersa en sus pensamientos, apenas estirando sus labios, dibujando una sonrisa. Sabía que ella era soltera y que, si alguna vez se animara a hablarle a solas y ella consintiera, podrían formar una linda pareja. Sin embargo, los años fueron pasando, al igual que los cumpleaños. Y Fernandito
nunca se atrevió, quizás por vergüenza, a sentarse un minuto luego de su función al lado de ella y charlar un poco, matizando el encuentro bebiendo una granadina. Pero a lo largo de los 6 años que él frecuentaba la casa de don Aldo, nunca se había dado ánimo, y otra de las razones era que Aurorita era la hermana de su jefe. Y este año sería el definitivo, dado que Rosita cumpliría los 13, no requiriendo más la presencia de un payaso en la fiesta. Rosita ya estaba crecida, sus senos despuntaban en su pecho. Andaba con su celular chateando con los compañeros del colegio, perdiendo todo interés en las rutinas de un simple payaso aficionado. Por todo esto expuesto, Fernandito debía apresurarse. El tiempo jugaba en su contra. Sabía que sería muy poco probable que el año siguiente lo volvieran a contratar. La soltería de Fernandito ya databa de hacía mucho. A la edad de 36 tuvo su primera novia, Clotilde, una mujer bastante sencilla en todos sus gustos. 5 años menor que él, se enamoró perdidamente de un compañerito que había tenido en el jardín de infantes y al cual nunca más había vuelto a ver. Pero esto fue suficiente como para que ella quedara prendada al darle él el primer beso. Esta acción ella la recordaría a pesar del paso de los años, y cuando Fernandito le dijo de salir a tomar algo y charlar, a ella le dio lo mismo. También se sintió así cuando él le dio el primer beso, y esto logró que ella recordara más aún a su compañerito. Su cabello cortito rubio, muy rubio, su perfume de hombre pequeño, pero con futuro. Cuando Fernandito le propuso de ir a un hotel a intentar hacer lo que cualquier pareja normal hacía cuando eran novios, ella se puso a llorar y se rehusó hasta tal punto de cortar la relación porque ya era insoportable el hecho de estar pensando en un amor que no había sido. Fernandito no logró reconquistar el amor de Clotilde, ni siquiera vistiéndose de payaso y sorprendiéndola en la puerta de su casa. La primera vez que lo vio con ese atuendo se puso a llorar, recordando cuando sus padres la habían llevado al circo, siendo ella muy pequeña, y se asustara al ver a los payasos. Todo esto se había perdido en la niebla del pasado, pudiendo ser rescatados algunos detalles agradables de recordar. Esta vez, Fernandito se jugaría a todo o nada. El lapso de 1 año era demasiado tiempo para ver a una persona, sintiéndose culpable por no haber tenido el coraje de enfrentar la situación y hablar con Aurorita. Más allá de haberla visto en las anteriores reuniones familiares, Fernandito recordaba haberla encontrado por la calle yendo de compras, fuera de las fechas de los cumpleaños. Pero su incapacidad de hablarle había logrado que se cruzara de vereda al verla aproximarse. Otra de las cosas que pasaban por su cabeza era el hecho que Aurorita no mereciera ser pareja de un hombre que, además de estar empleado en la contaduría por más de 30 años, se ganaba la vida también animando fiestas infantiles. Y tal vez el hecho de no desear atarla a una vida llena de altibajos era lo que impidiera que se decidiera. El sábado sería la fiesta del cumpleaños 13º de Rosita.
Fernandito se miró al espejo. De su calva brotaban algunos mechones desprolijos del cabello que solía cubrirla. Estos simples manojos de pelos lograban desprender pequeños mosaicos de caspa que se depositaban sobre sus hombros, los que eran barridos con un cepillo para ropa o con la mano. Además, había ciertos agrietamientos de piel que quedaban como pegados a los costados de su nariz, los que le otorgaban un aspecto raro, enfermizo, y que debía ser quitado todos los días con la punta de una tijera. Estos despojos de piel eran pequeños, pero al caer se confundían con la caspa, no sabiendo quien lo pudiera notar si se tratara de la misma caspa o partículas sueltas de piel. Además estaba la caspa que caía de las cejas, pero esta era solo caspa, no piel, más allá de los horribles pelos que brotaban de las orejas, los que debían ser cortados con maquinita de triple hoja, corriendo el riesgo de herir el óvulo con su posterior sangrado. Pero Fernandito cuidaba mucho su aspecto. Cuando se vestía de payaso, su maquillaje facial disimulaba todas estas deficiencias. Aun si así no lo usara, pasaba largos minutos en el baño, frente al espejo, quitándose y limpiándose todas estas impurezas. Estos hechos él los atribuía exclusivamente a la vejez, porque recordaba cuando era joven no padecer esta situación. Pero Aurorita no debía saber nada de esto. Si lo supieras sería el colmo, y no desearía salir con él. Tampoco confesó su amor hacia Aurorita a don Aldo. Él no debería enterarse hasta tanto Fernandito estuviera seguro de que Aurorita le correspondiera. El sábado sería, entonces, la prueba de fuego. Ya 6 años habían sido demasiado tiempo para pensar en hablarle o no. Fernandito sentía que la vida se le escurría como agua entre los dedos y debía actuar de una vez y por todas. Por lo menos antes de que la caspa y la descamación de la piel de su nariz se volviera algo crónico. Llegó por fin el sábado. Fernandito comenzó a vestirse con su traje de payaso. A él le gustaba entrar a las casas ya producido, para dar la sorpresa a los niños agasajados. Sabía que estaría toda la familia reunida. Nunca se perdían los cumpleaños de la nieta de don Aldo. Entre todos los invitados tampoco faltaba Aurorita. Durante el trayecto hacia la casa, Fernandito pensaba algún argumento como para comenzar una conversación. Podía ser con referencia al clima, si Aurorita prefiriera el verano o el invierno, o tal vez la última película que hubiese visto. Ni bien llegó, a Fernandito le sorprendió el hecho que todos los familiares hubiesen formado grupos, charlando entre ellos. Preguntó por Rosita, y don Aldo le dijo que estaba en su habitación con sus amigas. Fernandito privilegiaba el trabajo antes que el placer. Por eso decidió ir a hacer su rutina antes que hablar con Aurorita. Al abrir la puerta de la habitación, había 3 chicas amigas de Rosita que comenzaron a gritar de espanto porque estaban todas en ropa interior bailando entre ellas, incluida Rosita. Ella misma se encargó de cerrarle la puerta, golpeándole la nariz de plástico, la que reventó al instante. Fernandito quedó algo dolorido. Se quitó su nariz, entristeciéndose al verla arruinada. Era evidente que a Rosita, los 13 años, le habían llegado también de golpe.
no deseando que Fernandito le entretuviera con su rutina. Pero Fernandito no deseó desanimarse por ese hecho. Se dirigió al living y buscó, con su mirada, dónde estaba Aurorita. Allí, en un rincón, en el sofá, la bella Aurorita, talle menudo, senos escondidos dentro de un escote casi provocador, cabello negro cortito, lóbulos de sus orejas adornados con unos pendientes de imitación piedra esmeralda. Bebía su naranjada sin inmiscuirse en las restantes conversaciones. Era la oportunidad que Fernandito necesitaba y debía aprovecharla. Se sirvió una naranjada y fue a sentarse al lado de ella. Tenía un pañuelo de seda anudado al cuello que le quedaba muy bonito. Fernandito se dio coraje a sí mismo e inició una conversación trivial. Habló mucho del clima imperante, de cine y libros, entre otras cosas interesantes. Aurorita asentía o negaba con la cabeza, de acuerdo a lo que correspondiera hacer ante el interrogatorio, y si llegaba el turno de que hablara, se limitaba a beber más naranjada. Y como la bebida se le acabara de la copa, en un momento se levantó, fue a servirse más y volvió a sentarse en su lugar. Fernandito siguió preguntando y ella meneando la cabeza y moviendo esos hermosos ojitos color café que tenía. ¿Cuánto pagaría Fernandito por escuchar su dulce voz? Hacía 6 años que esperaba este momento. 6 años que se los pasaron echándose fugaces miradas el uno al otro sin mediar palabra. 6 años durante los cuales Fernandito no dejó de preguntarse cómo sería la vida al lado de una mujer como Aurorita. 6 años que tuvo la oportunidad de pedirle a su querido jefe, Donaldo, si le podría presentar a su hermana y nunca había tenido el valor de hacerlo. Durante todos esos 6 años, Aurorita y Fernandito hubieran llegado a ser una pareja muy feliz. Él, por ejemplo, lograría olvidar por completo a Clotilde y su obsesión por el compañerito del jardín de infantes, aquel que le había robado el primer beso y que nunca más en su vida tuviera la oportunidad de saber qué cosa sería el amor. Y ella, sí, ella, se asomaría a experimentar lo que sería estar en pareja. Fernandito le preguntó si le gustaría que se vieran otro día, ir a tomar un helado, conversar un poco. Aurorita nada dijo. Bebió otro sorbo de naranjada. Se levantó y fue hasta la mesa a servirse más. Cuando volvió al lado de Fernandito, asintió con su cabeza. Él le preguntó si se sentía bien o qué le parecía la idea de salir y estar juntos un rato. Aurorita continuó con su mutismo, solo limitándose a beber más naranjada. Se acercó don Aldo y preguntó a Fernandito si su show ya había terminado, porque no vio que complaciera a su nieta. Fernandito dijo que ya iría a ver cómo estaba, que enseguida. Fue a la habitación de Rosita. Permanecía con la puerta cerrada. Tocó con sus nudillos. Se oía música provenir del interior. Como no lo escuchaban, abrió y fue recibido por un griterío total. Las chicas estaban bailando desnudas. Le cerraron la puerta en la cara, pero esta vez tuvo suerte porque no llevaba puesta su nariz de plástico. Fernandito pensó que a Rosita
ya no le interesaban los shows con payasos, y menos lo que él pudiera hacer. Pero esto poco importaba, porque su objetivo estaba a punto de cumplirse y era obtener una cita con Aurorita. La vio sentada en el mismo lugar, bebiendo su naranjada. Fernandito se decidió a cambiar de estrategia y fue a encarar directamente a don Aldo, aprovechando que ya tenía encima unas copas de más y estaba jocoso hablando con los parientes. Fernandito lo miró a la cara, diciéndole que deseaba obtener una cita con su hermana y si él no ponía objeción, que le hablaría a Aurorita para salir un día. Don Aldo mostró sus dientes gracias a una amplia sonrisa. Le puso una mano en el hombro a Fernandito y le dijo que Aurorita era la joya de la familia. Ella era pura bondad y a sus casi 80 años nunca había tenido la oportunidad de conseguir novio, por lo que estaba seguro se sentiría feliz con que alguien deseara salir con ella. Qué gran oportunidad se le presentó a Fernandito. Estaba tan contento que una lágrima al escaparse se deslizó por su mejilla, corriéndole el maquillaje. Volvió a sentarse al lado de Aurorita, comentándole que había hablado con su hermano y que éste aprobaba que salieran. Ella movió sus ojitos de un lado a otro como si hubiesen sido tocados por una corriente eléctrica. Bebió unos sorbos de su naranjada, asintiendo con la cabeza. Fernandito estaba tan gozoso que no se dio cuenta que un manojo de caspa se deslizó por debajo de su peluca de estropajo, cayendo sobre el sofá. Aurorita notó esto, envuelta en un espasmo de asco, y se corrió unos centímetros. Este espacio que ahora había entre los dos fue dejado a propósito por ella ante la creencia de que un nuevo aluvión de caspa se desprendiera. Fernandito a eso no le dio importancia y siguió hablando, riendo, contando chistes malos y extemporáneos. Esto logró que, al ya no tener su nariz de plástico, varios trozos de piel de su nariz verdadera flotaran por el aire hasta caer sobre el sofá y la alfombra. Aurorita movió sus ojitos color café, como pidiendo auxilio, como se los había visto una vez a una actriz en una vieja película de terror. Pero Fernandito reía, tratando de contagiar con su hilaridad a Aurorita, que bebía más y más naranjada, disimulando o tratando de hacerlo el bochornoso momento por el cual estaba pasando. Uno de los chistes que contó Fernandito fue necesario teatralizarlo moviendo su cabeza de un lado a otro, lo que consiguió que su sombrerito arrastrara la peluca de estropajo cayendo al piso como si fuera una tarántula malherida. Antes que Fernandito se diera cuenta del hecho o pudiera hacer algo, el murmullo de los invitados cesó de inmediato, para solo escucharse los soplidos de las respiraciones de cada uno de ellos. Fernandito quedó inmóvil, extendiendo su brazo en el intento de alcanzar su peluca. Las miradas de consternación e incredulidad de los invitados no podían apartarse de Fernandito y verlo con su calva apenas cubierta de mechones sueltos, desparejos y duros de la transpiración que le había provocado la peluca. Además, al quedarse agachado en el intento de recogerla, un océano de caspa y descamación de su nariz se vertió sobre la alfombra. Wow. Anselma, la otra hermana de don Aldo,
dio un respingo y se tumbó en un sillón necesitando ser asistida. El abuelo Renato, de 101 años, sentado en su silla de ruedas, baluarte y blasón de la familia, comenzó a imitar el ruido del fusil Remington que tenía cuando era joven en el ejército. Hubo un par de casos más, pero que no llegaron a ser gran cosa y solo se limitaron a ahogar sus exclamaciones, tapándose con una mano sus bocas. En medio del consensuado silencio, Donaldo dejó sobre la mesa su copa de vino. Se acercó a Fernandito con una mano en el bolsillo del pantalón, preguntándole cuánto le debía y que ya se podía retirar. Fernandito tomó los billetes que le alcanzaba su jefe, recogió su peluca, guardándola en el bolsillo de su chaqueta. Nadie emitía una palabra. Los ojos de todos eran mudos testigos. Fernandito hizo una reverencia a Aurorita, que seguía bebiendo su naranjada, y se marchó, dejando tras de sí un reguero de caspa, más la estela de transpiración debida a las palpitaciones que le había provocado ese mal momento. A solas, en su casa, entre lágrimas, Fernandito comenzó a quitarse el maquillaje. En el espejo se veía el rostro angelical de Aurorita. Esa boquita chiquita, esos ojitos danzantes color café, su cabello cortito, sus aritos de imitación piedra esmeralda, el pañuelito de seda alrededor de su cuello. Sí, Fernandito estaba enamorado. Seguro que se animaría y el año próximo le pediría casamiento.